Es un placer saludarles en esta hora. ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Qué bueno, me alegra. Gloria al Señor. Eso es bueno, que estemos bien por la gracia del Señor. Una vez más nos damos cita en esta hora y en este lugar con el propósito de compartir un poco más de la palabra del Señor. Así que bueno, en esta hora vamos nuevamente a estudiar o a seguir estudiando el tema que dejamos prácticamente en el tintero en nuestro estudio anterior. ¿Recuerdan cuál fue el título del estudio que tuvimos la semana pasada? La justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermana Janet, correcto, la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de ese tema tan importante, lo que significa la justicia de Dios. Righteousness, en inglés, de Dios o de God. Así que es muy importante que nosotros pensemos en eso. Vale la pena mencionar que la palabra justicia en griego es dikaiosune. ¿Se recuerdan? Lo hemos dicho ya muchas veces, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 1343, la página 23 y 24, y significa equidad de acto o carácter. Significa también esa palabra justicia o dikaiosune en griego, significa también justificación, justicia, inocente, santo, justo o equitativo. Bien, en esta hora nosotros vamos a seguir abundando en cuanto a lo que significa la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Ya prácticamente esto sería la última parte, la parte para concluir esta serie de estudios que hemos estado teniendo durante toda esta semana, basada en la justicia de Dios y también en el mensaje del santuario. Es muy importante que nosotros siempre tengamos presente eso, porque justamente en el lugar santísimo del santuario terrenal, cuando estaba aquí en esta tierra, se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿qué había? ¿Recuerdan? La ley moral de Dios. Dentro de esa arca estaba esa ley moral de Dios, y nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que cuando la Biblia habla de justicia, se refiere también a la obediencia a esos mandamientos, a esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Salmo 119 y el versículo 172? Todos tus mandamientos son justicia. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la norma de esa ley moral de Dios, estamos viviendo una vida ¿de qué? De justicia, una vida justa delante de los ojos del Señor. Bien, vamos a retomar entonces algunos textos bíblicos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, y les invito a que vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Ustedes, como siempre, traen sus libretas, pueden ir anotando Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 11. Noten lo que dice el Señor en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De las cosas de este mundo, obviamente, de los pecados del mundo, ¿verdad? De lo que menciona ahí en el versículo 8 y el versículo 9 y el versículo 10. Que habla de la enriquecerse, de el amor al dinero, de la codicia, en fin. Y dice, huye de estas cosas, y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Qué importante lo que dice la Escritura. Muchos hoy procuran alcanzar logros en lo espiritual, así se refiere, o me refiero. Muchos hoy van inclusive a universidades,
o al centro de teología tal vez, a buscar cómo llegar a ser un erudito o erudita. O tal vez otros van con el propósito de sacar un doctorado en divinidades, etcétera. Pero muy pocos hoy se esfuerzan por llegar a alcanzar lo que dice el versículo 11 de 1 de Timoteo capítulo 6. Muchos hoy se esfuerzan poco por vivir una vida de justicia, o sea, una vida de obediencia. Tienen títulos de doctorado, por ejemplo, pero no son ¿qué? No son pacientes. Tienen títulos de teología o divinidades e inclusive doctorados, pero no son mansos y humildes de corazón. No tienen fe y no tienen amor por su prójimo. ¿Será posible esto? Típico de la condición de los líderes religiosos de la nación judía en los tiempos de Cristo, ¿recuerdan? Eran hombres que decían ser los líderes de la nación judía. Eran hombres que decían estar capacitados y conocedores de la ley y de los profetas y de los escritos de Moisés. Pero carecían ¿de qué? Carecían de todos estos atributos que habla el versículo 11 de 1 de Timoteo 6. Carecían de una vida de justicia. Carecían de una vida de piedad. No tenían piedad por el prójimo. No les importaba la condición del pueblo judío en los tiempos de Jesús, como las personas que eran, por ejemplo, los ciegos, los paralíticos, los que estaban enfermos o padeciendo alguna enfermedad. Ellos los veían como lacras de la sociedad. Los habían desechado completamente. No tenían amor por el prójimo. No había paciencia en sus corazones, ni mucho menos mansedumbre. Pero eran los líderes de la nación judía. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros hoy? Que tú y yo nos jactemos de que llevamos 20, 30 o 40 o 50 años dentro de la iglesia. O que poseamos estos rasgos de carácter que aparecen ahí en ese texto. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 22. Mire lo que dice allí el apóstol a Timoteo. Huye, le dice, también de las pasiones juveniles. Y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2, 22. Así que el Señor nos pide a nosotros en esta hora que de qué vale, o nos dice de qué vale que nosotros digamos que somos cristianos, que llevamos 20 o 30 o 40 años en la iglesia, pero pasan los días, pasan los meses y pasan los años y en nuestros caracteres no se refleja ni la justicia, ni la fe, ni el amor, ni la paz. Siempre estamos en discordia en la iglesia. Siempre estamos en discordia con el hermano o la hermana, carente de ese amor de Cristo. Es muy importante, hermanos. El mensaje de la justicia de Cristo hace un cambio en nuestras vidas. ¿Verdad, hermana Iris? Transforma el corazón. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y estamos carentes del carácter de Cristo. Si no tenemos el carácter de Cristo, simple y llanamente, nuestra vida cristiana ha sido en vano. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 1. Acompañen, por favor. Hebreos, antes de Santiago está el libro de Hebreos, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Hablando de Cristo, allí ese capítulo 1, hablando de Cristo, el Hijo, noten lo que dice los versículos 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido ¿qué? La maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo nosotros lograr algún día alcanzar la victoria sobre el pecado? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? De acuerdo a ese texto que dice de Hebreos 1:9, aborreció ¿qué cosa? El pecado. Para nosotros poder vivir una vida de obediencia o de justicia, como la vivió Jesús en esta tierra, tenemos que aprender a odiar el pecado en nuestras vidas. Mientras nosotros no aborrezcamos el pecado, mis queridos hermanos, nunca alcanzaremos la victoria sobre nuestros pecados. Jesús aborreció la iniquidad o la maldad, aborreció el pecado. Por eso dice ahí que amó la justicia, pero aborreció ¿qué cosa? El pecado. ¿Amó qué cosa? La obediencia a la ley de Dios. Porque justicia, ya dijimos, tiene que ver o está relacionado con la ley moral de Dios. O sea, Cristo obedeció los mandamientos de Dios. Vamos a Juan capítulo 15, para que ustedes se den cuenta de que Cristo vivió una vida de justicia cuando estuvo en esta tierra. Para que nosotros podamos vivir una vida de justicia, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 15 y el versículo 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, esto es Jesús hablando, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Guardó Jesús los mandamientos de su Padre? Amén. ¿Vivió una vida de justicia? ¿Aborreció el pecado? Por eso es que pudo vivir una vida sin pecado, una vida de victoria sobre el pecado. Porque hay muchos cristianos profesos hoy que no han podido vencer sus pecados, porque no han aprendido a aborrecer el pecado. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 7. Después de Santiago está Primera de Juan capítulo 3. Ya vimos en Hebreos 8 y 9 que Cristo vivió una vida de justicia. Amó a la justicia, pero aborreció la iniquidad o el pecado. Primera de Juan 3:7 nos dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. ¿El que hace justicia es qué? Justo. Como Él es justo. Qué lindo, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos, tenemos que entender este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas personas van a venir a donde nosotros y nos van a decir o van a citar Romanos 3:10. Es que no hay justo ni aun uno. Eso da a entender de que nosotros vamos a estar viviendo en pecado hasta que Cristo venga. Si nosotros tomamos esa posición. Pero eso no fue lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. O sea, nosotros no somos justos ante Dios, cubiertos con nuestra propia justicia. Para nosotros estar algún día delante de Dios y no ser rechazados por Él, tenemos que estar vestidos de ¿cuál justicia? ¿La suya y la mía? La de Cristo Jesús. Eso fue exactamente lo que Pablo quiso decir en Romanos 3:10. Volvamos al libro de Hebreos, capítulo 11, hablando de Noé. ¿Recuerdan de Noé? Un hombre justo, ¿verdad? Lo estudiamos en temas anteriores. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Mire qué importante, porque estos textos que estamos leyendo nos van a ir aclarando muchas cosas. A veces oímos mensajes en las iglesias. Déjeme decirle, muchos de estos ministros populares hoy presentan mensajes que no están avalados por la palabra de Dios. Son sus propios criterios, sus propias invenciones humanas. Pero noten lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, ¿quién? Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, un diluvio nunca había caído en esta tierra. Ni siquiera llovía en los días de Noé. Pero Dios le dijo, va a llover 40 días y 40 noches de Noé. Y él lo creyó, ¿o no lo creyó? Si no lo hubiese creído, no hubiese hecho el arca. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, oigan bien, preparó el arca en
en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se acuerda Romanos 5:1? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Entonces, Noé se salvó no porque estaba en el arca, sino porque vivió una vida ¿de qué? De justicia. Por eso lo salvó el Señor. Y por eso salvó a su familia. Vamos allí mismo en Hebreos 11, versículo 33. ¿Qué nos dice? Hebreos 11, 33. Leemos. Que por fe conquistaron reinos. O sea, todos esos hombres del antiguo, todos esos patriarcas, todos esos hombres de Dios. Dice que por la fe conquistaron ¿qué? Reinos. ¿Hicieron qué? Justicia. Alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Y cuando habla de tapar boca de leones, ¿a quién se nos viene a la mente? ¿Quién se nos viene a la mente? ¿Qué hombre de Dios? Daniel, ¿verdad? No fue arrojado a un foso de leones. ¿Y qué hizo Dios? Tapó la boca de esos leones. ¿Por qué? Porque Daniel era buena gente. Porque era un hombre justo, estaba viviendo una vida de justicia. Ahí lo dice, alcanzaron promesas e hicieron justicia. O sea, vivieron una vida de justicia. Así que cuando usted oiga a su pastor de la iglesia diciendo que nadie puede ser justo en esta tierra, ese mensaje que usted está escuchando allí, amigo oyente, amigo que me escucha, hermano que me escucha en esta hora, ese mensaje no viene de parte del Señor. Ese mensaje viene de Satanás. Porque Satanás no va a querer que nosotros creamos de que por la gracia de Cristo Jesús, obrando en nuestros corazones, nosotros podemos vivir una vida de justicia. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. Noten lo que nos dice 2 de Pedro 2. Después de Hebreos está Pedro, 2 de Pedro 2, y vamos a leer el versículo 5. Mire lo que dice el apóstol Pedro hablando de Noé. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Oigan bien, ¿qué tipo de mensaje predicaba Noé? ¿Qué dice ahí? Pregonero de ¿qué? De justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo entendemos ese texto bíblico que acabamos allí de leer? ¿Qué pregonó Noé? ¿De qué hablaba Noé? De que si querían ser salvos, tenían que vivir una vida ¿de qué? De justicia. Eso es lo que está diciendo el versículo 5 de 2 de Pedro 2. O sea, tenían que abandonar su vida ¿de qué? De pecado. ¿Usted cree que Noé solamente decía, viene un diluvio, viene un diluvio? No. Noé les llamó la atención, hizo un llamado a que esa generación de sus tiempos, que era una generación impía y perversa, se arrepintieran y abandonaron su vida de pecado y comenzaran a vivir una vida ¿de qué? De justicia. Pero hoy no hable del amor solamente. Predique del amor, de la paz, de la fe. Vamos a hablar hoy del Día de las Madres. La próxima semana vamos a hablar del Día de los Padres, el Día del Bombero, en fin, todos los días, pero no hable de estos temas, por favor. Y entonces la iglesia sigue arrullándose ¿en qué? En delitos y pecados. Pero cuando usted hace un llamado, como Noé, cuando usted se convierte en un pregonero de justicia en la iglesia, ¿qué pasa? Todo el mundo lo mira a usted con mala cara. Este es lo que es un criticón nada más. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un llamado y está dando un mensaje, pregonando un mensaje de la obediencia a la ley moral de Dios. Y hay muchos que no les gusta escuchar ese tipo de mensajes. Háblenos de amor. Háblenos del Día de las Madres, por ejemplo. Háblenos del Día
del amor y la amistad que viene ya pronto, que se acerca, que está a la vuelta de la esquina. Háblenos del cumpleaños de la abuelita de la iglesia que cumplió 90 años. Háblenos de eso. Bueno, Jesús dijo, como los días de ¿qué? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. A veces nosotros relacionamos ese texto solamente con la destrucción que va a venir, pero no relacionamos ese texto con lo que estamos leyendo en 2 de Pedro 2:5. Dios va a tener un pueblo en esta tierra, así como Noé, que va a representar a Noé en el tiempo del fin, que va a dar un mensaje, que va a pregonar un mensaje al mundo, y en ese mensaje está incluido ¿qué cosa? El regreso a la justicia, o sea, la obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Ese mensaje está contenido ¿dónde? En el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Ahora 1 de Pedro, estábamos en 2. Ahora un par de páginas atrás. 1 de Pedro 2 y vamos a leer el versículo 24. Mire qué hermoso es la palabra del Señor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice mi Biblia? Hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea Jesús, para que nosotros, oigan bien, ahora ustedes y yo, para que ustedes y este servidor quien les habla, nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿estando qué? Oh, tenemos que morir al pecado, o seguir viviendo en pecado hasta que Cristo venga. Tenemos que morir al pecado. ¿Y qué es pecado, hermana Iris? Transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Para que muertos al pecado, ¿qué dice? Vivamos ¿a qué? A la justicia. Y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Entonces, ¿vamos a seguir viviendo en pecado? Este es el mensaje para el tiempo del fin. Este es el mensaje que Dios quiere que la iglesia entienda. Que su pueblo, aquella iglesia que dice ser el pueblo de Dios, entienda en este tiempo que estamos viviendo. Volvamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2. El apóstol Pedro sabía lo que estaba diciendo. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7. Noten lo que dice. Hablando ahora de Lot. Primero habló de Noé. Ahora habla de Lot. Y dice, y libró al justo Lot. ¿Cómo era Lot? Un hombre justo. ¿Por qué lo libró? Porque era justo. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que por eso es que Dios salvó a Lot de la condenación de Sodoma y Gomorra. Porque era un hombre justo, mis queridos hermanos. Si Lot no hubiese sido un hombre justo, pues hubiese perecido también con los impenitentes de Sodoma y Gomorra. Vamos a 2 de Pedro allí mismo, capítulo 2, pero los versículos 21 y 22. Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, aquellos que conocen y después se apartan, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pedro allí en estos dos textos que acabamos de leer? Porque ahí habla allí del camino de la justicia, que se apartaron de él, en otras palabras. O sea, los que se apartan del camino de la justicia llegan a ser como ¿quién? Como el perro que vuelve a su vómito. O como la puerca lavada que vuelve a arrastrarse en el barro. Interesante, palabras fuertes, pero así los considera Dios a todos aquellos que haber conocido la justicia, la obediencia a la ley moral de Dios, se apartan del camino recto. 2 de Pedro capítulo 3, y leemos ahora el versículo 13.
Mire lo que dice el apóstol, hermanos. Nosotros tenemos que entender bien este mensaje, porque muchos hoy del pueblo profeso de Dios están siendo engañados con un mensaje espurio y lo escuchan todas las semanas detrás de sus púlpitos en sus respectivas iglesias. Por eso hemos preparado esta serie, La Justicia de Dios. Es el último mensaje que se va a predicar o que va a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Lo hemos leído esa cita muchas veces aquí a través de estos temas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, noten lo que dice. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? ¿Usted está esperando cielos nuevos y tierra nueva? ¿Usted anhela morar algún día en esa tierra nueva? Amén. Hermana Iris, ¿qué va a morar allí? La justicia. O sea, en la tierra nueva no habrá ¿qué? Pecado. Sino que se vivirá una vida de ¿qué? De justicia. Así que si deseamos ser ciudadanos de esa tierra nueva, debemos aprender aquí a vivir una vida ¿qué? Justa. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8, hablando de las bodas del Cordero. Yo quisiera estar en esas bodas del Cordero. ¿Ustedes no anhelan estar allí? Amén. Qué hermoso va a ser eso. Noten lo que dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 19. Gocémonos, dice, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Qué lindo es ir a una boda. ¿Quién es el centro de atracción en una boda? ¿Quién es? La novia. Todo el mundo, todos los invitados anhelan cuando la novia llega a la iglesia y cuando desfila por el centro del pasillo de la iglesia. Es la atracción de todos los invitados. Y noten lo que dice el versículo 8. Y a ella, o sea, a la esposa del Cordero, que es la iglesia, se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué cosa? Es las acciones justas de los santos. En la versión King James dice, es la justicia de los santos. Cristo viene a casarse con su novia, que es la iglesia. ¿Y cómo tiene que estar esa iglesia, esa novia? ¿Vestida con ropas manchadas? ¿Con ropas sucias? Dice ahí, limpia y resplandeciente. ¿Y qué representan esas vestiduras? Representan la justicia de Cristo en su iglesia. Eso es glorioso, eso es maravilloso. O sea que la novia del Cordero, que es la iglesia, tendrá un traje especial si desea algún día participar de las bodas del Cordero. Ese traje es las acciones de justicia de su vida justa en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese traje si queremos ser partícipes de las bodas del Cordero. En el libro de Apocalipsis, en la versión antigua, anótenlo, yo lo voy a leer como dice Apocalipsis 22, 14, en la Reina Valera antigua y también en la versión en inglés King James. Dice Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea, los que han vivido una vida de justicia, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son los que van a entrar algún día por las puertas de la ciudad? Los que han vivido una vida ¿de qué? De justicia. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17, muy importante ese texto, lo hemos leído antes, pero vale la pena volverlo a leer. Primera de Juan, capítulo 5.
versículo 17. Noten lo que dice la palabra del Señor. Toda injusticia es ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Pecado. Es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuánta injusticia es pecado? Dígame por favor. Toda injusticia es ¿qué? Pecado. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. ¿Qué es lo contrario o lo opuesto o el antónimo de injusticia? ¿Qué es? Justicia. De injusticia es justicia. O sea, cuando la Biblia dice toda injusticia es pecado, o sea, la injusticia es una vida ¿de qué? De pecado. Diferente a lo que es justicia, que es una vida ¿de qué? De obediencia. ¿Y quiénes son los injustos en la Biblia? Los que están viviendo una vida ¿de qué? De injusticia, o sea, de pecado. Les hago una pregunta, ¿los injustos entrarán algún día al reino de los cielos? No. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 6, acompáñenme por favor. Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Mire qué interesante la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, ¿qué nos dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Y ya vimos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, que nos decía que la injusticia, toda injusticia es pecado. Entonces, los que injustos son los que están viviendo una vida ¿de qué? De injusticia o de pecado. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 11, aquí está la buena nueva del Evangelio. El versículo 11 de 1 Corintios 6, ¿qué nos dice? Y esto erais algunos, o sea, tiempo pasado, muchos de nosotros vivíamos una vida ¿de qué? De injusticia, de pecado. Esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, número 1. Ya habéis sido ¿qué? Santificados, número 2. Ya habéis sido ¿qué? Justificados, o sea, declarados justos. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Ya no podemos seguir viviendo una vida de injusticia. Tenemos que vivir ahora una vida ¿de qué? De justicia, para la gloria de Dios. La palabra griega para injusticia, como aparece allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, que leíamos, en griego es adikia. Adikia. Y adikia significa injusticia, maldad, iniquidad, injusto o malo. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 93, página 2. ¿Qué enseña la Biblia que sucederá con el que hace maldad o iniquidad? O sea, el inicuo o el injusto. Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos conteste a esa pregunta. Vamos al libro de Malaquías, el capítulo 4, primeramente, Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo está el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, versículo 3. Noten cómo dice. Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, ya vimos que la palabra injusticia es maldad, todos los que están viviendo, en otras palabras, una vida de injusticia, serán ¿qué? Estopa
aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la palabra injusticia también significaba en griego adikia, malo. O sea, ¿quiénes son los que van a ser ceniza en el tiempo del fin? Los que van a ser devorados por las llamas en el tiempo del fin. ¿Quiénes? Los injustos, los impíos. Entonces, ¿cómo yo enseñar al mundo? ¿Cómo yo decirle a ustedes en esta noche? Decirles que Cristo también viene a salvar a los que no pudieron alcanzar la victoria sobre sus pecados. Eso no está en la Biblia. Eso no enseña la palabra del Señor. Vamos a leer otros textos. Contestando la pregunta, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué sucederá con el que hace maldad o iniquidad? O sea, con el injusto. Salmo 37, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 37, versículo 9. Escuchen este versículo tan importante. Salmo 37, versículo 9, dice, porque los malignos, ¿quiénes? ¿Quiénes son los malignos? Los que hacen maldad. Los malignos, los que hacen maldad o iniquidad, o el injusto, en otras palabras, serán ¿qué? Destruidos. No lo estoy inventando yo. Serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 4. Allí mismo en el Antiguo Testamento, Isaías 11, 4. Noten lo que dice la Escritura. Isaías 11, versículo 4. Hablando de Jehová. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Dios va a juzgarte a ti y a mí con justicia. La ley de Dios es justicia, dice el Salmo 119, el versículo 172. Y Santiago 2.12 dice que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a ¿qué? A la ley de la libertad. Y dice que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y dice la segunda parte del versículo 4 de Isaías 11, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. O sea, esto es serio. Nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida de justicia, porque los injustos serán destruidos en el tiempo del fin. Lo dice claramente la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses, Nuevo Testamento, capítulo 2 y el versículo 8. Es claro lo que dice la Biblia. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí está la palabra inicuo, o injusto, o impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Los impíos van a estar algún día en el reino de los cielos? No, van a ser destruidos cuando Cristo venga por segunda vez. Y segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, contestando la pregunta, ¿qué enseña la Biblia que sucederá con el que hace maldad o iniquidad? O sea, que con aquel que está viviendo una vida de injusticia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, oigan bien, y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia es clara, no podemos añadir nada más a lo que dice la Escritura. Los injustos, o sea, los que han violado la ley moral de Dios, que no han vivido una vida justa, que no han vivido una vida de justicia, simple y llanamente serán destruidos en el tiempo del fin. ¿Y qué es una persona injusta de acuerdo a la Biblia? Que no hace justicia o que no guarda la justicia. Vamos a ir terminando con estos versículos. Isaías, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 10. ¿Qué es una persona injusta? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Isaías 10
Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Hay de los que dictan leyes injustas, o sea, leyes que no son de justicia, y prescriben tiranía. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Viene un castigo con aquellos que dictaron leyes de qué? Injustas o de injusticia, leyes impías. Muchas leyes impías se han firmado en este país recientemente. Sobre esas personas que han firmado esas leyes injustas, ¿qué van a hacer cuando venga el día del castigo? ¿A quién se van a acoger? ¿A quién van a buscar? Isaías 55, versículo 7, noten cómo dice. Isaías 55, 7 hace un llamado. Dice, deje el impío su camino. ¿Quién? El impío, o sea, el pecador, el injusto, el inicuo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ahí está la palabra inicuo, injusto. El hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que Dios está haciendo un llamado a los inicuos, a los pecadores, a los injustos, a los que están viviendo una vida de injusticia. Deuteronomio capítulo 25, para que regresen a Dios, para que se entreguen a Él. Solamente Cristo nos puede perdonar nuestros pecados y solamente Cristo nos puede dar el poder para vivir una vida de justicia. Nos puede cubrir con su manto de justicia. Deuteronomio 25, 16. Noten cómo dice. Deuteronomio 25, 16. Porque abominaciones a Jehová tu Dios, oigan bien, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces, ¿qué es para Dios el que está viviendo una vida de injusticia? Es que abominación. Lo dice claramente la palabra del Señor. Romanos capítulo 1. Romanos, Nuevo Testamento ahora. Romanos capítulo 1, versículo 18 primeramente. Noten cómo dice, contestando la pregunta, ¿qué es una persona injusta? Romanos 1, 18, porque la ira de Dios en el tiempo del fin se va a manifestar a través de ¿qué? De las 7 postreras plagas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ahí está, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sobre quién va a caer la ira de Dios en el tiempo del fin? Sobre los injustos, los que no vivieron una vida de justicia, los que no vivieron una vida justa delante de los ojos del Señor. Versículo 29 del mismo capítulo de Romanos 1. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Qué lista, ¿verdad? Esas son las personas que van a ser destruidas en el tiempo del fin. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Están viendo, mis queridos hermanos? ¿La Biblia es clara o no es clara? Y termino con este texto, Romanos 6, 13. Romanos 6, 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. En vuestras versiones dice iniquidad, pero la versión original dice injusticia,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De justicia. ¿A quién obedecerás tú en esta noche? ¿A lo que dicen los hombres? ¿A lo que dice el ministro de la iglesia a la cual tú asistes? ¿O a lo que dice el Señor en su palabra? Quiero que presten mucha atención a esta declaración que voy a leer. Esta declaración se encuentra en un libro. Yo prácticamente la traduje del libro en inglés. El discurso maestro de Jesucristo en inglés está en la página 203 a la 2007, la versión del año 1900. Que dicho sea de paso, yo tengo una copia de ese libro. Pero la versión en español, que está un poco diferente a la versión en inglés, es la página 119 a la 122. Repito el libro, El discurso maestro de Jesucristo. Yo quiero que escuchen, hermanos, por favor, presten atención a esta cita que voy a leer. Es muy importante. El subtítulo de esta declaración es Esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Por cuál puerta debemos esforzarnos? Por la puerta angosta. Dice así Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, dijo Jesús, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a ver qué nos dice esta inspirada cita tan importante, que con esto vamos a concluir el estudio de esta hora. Dice así la mensajera del Señor, escuchen por favor. La vida cristiana es una lucha y una marcha, pero la victoria que hemos de ganar no se obtiene por el poder humano. ¿Tenemos que alcanzar la victoria, sí o no? Por supuesto. El terreno del corazón es el campo de conflicto, la batalla que hemos de reñir, la mayor que hayan peleado los hombres, es la rendición del yo a la voluntad de Dios, el sometimiento del corazón a la soberanía del amor. ¿Cuál es la mayor batalla que usted y yo tenemos que luchar? De acuerdo a esta cita, el sometimiento del yo o la rendición del yo a la voluntad de Dios. Es necesario renunciar a las tendencias hereditarias, oigan bien, tenemos que renunciar a ellas. Nuestras tendencias o nuestros caracteres hereditados. Dice, debemos renunciar a las tendencias hereditarias, a las costumbres anteriores. El que decida entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de una naturaleza sin regenerar, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra él. El egoísmo, oigan bien, y el orgullo resistirán todo lo que revelaría su pecaminosidad. No podemos, por nosotros mismos, vencer los deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. Usted y yo no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos. Únicamente Dios puede darnos la victoria. Él desea que tengamos el dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad y nuestros caminos. Pero no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y cooperación. O sea, Dios no puede obrar en beneficio suyo y mío sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por las facultades y los poderes dados al hombre. Nuestras energías han de cooperar con Dios. No se gana la victoria, mis queridos hermanos y hermanas, sin mucha oración ferviente, ¿oyeron? No se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar con los agentes divinos. Debe someterse voluntariamente, no es una forma forzada. Tenemos que someternos voluntariamente. Aunque fuera posible que Él nos impusiera la influencia del Espíritu de Dios con una intensidad 100 veces mayor, eso no nos haría necesariamente cristianos, súbditos listos para el cielo.
no se destruiría el baluarte de Satanás. La voluntad debe colocarse de parte de la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Por nosotros mismos no podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos, deseos e inclinaciones. Pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, oigan bien, Dios cumplirá la obra por nosotros, aún refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo y, sin embargo, rehuyen a las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. Hay muchos en el camino ancho, oigan bien, que no están completamente satisfechos con la senda en que andan. Hay mucha gente allá afuera que no están felices con la vida que llevan. Anhelan escapar de la esclavitud del pecado y tratan de resistir sus prácticas pecaminosas con sus propias fuerzas. Miran el camino angosto y la puerta estrecha, pero el placer egoísta, el amor del mundo, el orgullo y la ambición no santificada coloca una barrera entre ellos y el Salvador. El renunciar a su propia voluntad o cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición exige un sacrificio ante el cual vacilan, flaquean y retroceden. Muchos procurarán entrar y no podrán, de acuerdo a Lucas 13:24. Desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen, no tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Nuestra única esperanza, mis queridos hermanos, si queremos vencer, dice aquí esta declaración, es unir nuestra a la voluntad de Dios. O sea, es unir nuestra voluntad a la de Él y trabajar en cooperación con Él, hora tras hora y día tras día. No podemos retener el yo y aún entrar en el reino de Dios. ¿Escucharon eso? Es claro la palabra de Dios y el espíritu de profecía. No podemos tener nuestros defectos de carácter y entrar y pensar que vamos a entrar con ellos al reino de los cielos. Si alguna vez alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por la aceptación de la mente de Cristo. Oigan bien, tenemos que tener la mente de Jesús. El orgullo y la suficiencia propia deben ser crucificados. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, la transformadora gracia de Dios no puede manifestarse en nosotros. La guerra que debemos sostener es la buena batalla de la fe, por lo cual también trabajó, dijo el apóstol Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, de acuerdo a Colosenses 1:29. En la gran crisis de su vida, oigan bien, Jacob se apartó para orar. Estaba lleno con un propósito que lo dominaba. ¿Cuál era? Buscar la transformación de su carácter. Pero mientras suplicaba a Dios, un enemigo, según le pareció a él, puso sobre él su mano y toda la noche luchó por su vida. Pero ni aún el peligro de perder la vida alteró el propósito de su alma. Cuando estaba casi agotada su fuerza, ejerció el ángel su poder divino y a su toque conoció Jacob a aquel con quien había luchado. Herido e impotente, cayó sobre el pecho del Salvador, rogando que lo bendijera. No pudo ser desviado ni interrumpido en su ruego y Cristo concedió el pedido de esta alma débil y penitente conforme a su promesa. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Dice el profeta. Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo, de acuerdo a Isaías 27:5. Jacob rogó con un espíritu determinado. No te dejaré si no me bendices, de acuerdo a Génesis 32:26. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él quien le dio la victoria y cambió su nombre de Jacob por el de Israel, diciendo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, de acuerdo a Génesis 32:28. Por medio de la entrega del yo y la fe imperdurable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas.
Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice 1 Juan 5:4. ¿Cuál es? Nuestra fe. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios nos ayude a vivir una vida de justicia, a vivir una vida de obediencia a la ley moral de Dios. Solo Cristo Jesús nos puede dar la victoria sobre nuestros pecados. Solo tenemos que entregarle toda nuestra vida y nuestra voluntad al Señor en esta hora. Vayamos de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias por habernos dado el privilegio de poder haber estudiado un poco más de su palabra. Gracias, Señor, por su amor y misericordia y por darnos el privilegio de haber escuchado su palabra en esta hora. Señor, su palabra nos enseña claramente que si nosotros algún día tenemos la esperanza de entrar al reino de los cielos, tenemos que crucificar el yo con todo lo que va acompañado con él. La envidia, el egoísmo, el pecado. Señor, queremos que usted nos ayude a crucificar el yo, a vivir una vida de justicia, Señor, a vivir una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Padre Celestial, porque de acuerdo a lo que enseña su palabra, solamente los justos podrán heredar algún día el reino de los cielos. Padre, de regreso a nuestros hogares en esta hora, pedimos su compañía, que su bendición nos guarde y nos proteja de todo peligro y todo mal. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.